Bueno, acabo de prácticamente salir hoy sábado, que iba a entrenar, que me tocaba un entreno largo, y, y 7 kilómetros llevo. Y mirad, veis ahí detrás esa valla que está rota, que está oxidada, pues la he enganchado con la rueda y me he ido al suelo. Y el hombro me duele mucho, no lo puedo doler, no lo puedo ni mover. Así que ya veremos, pero pinta mal. Pero es que esto no son condiciones de tener las vallas en los caminos. O sea, espero que se vea, pero ir con cuidado porque la hostia ha sido bonita. Bueno, después. Bueno, señores, de camino al hospital, que he podido llegar a casa andando. Me he caído en el pueblo, nada, lleva 6 kilómetros y he tenido la suerte de poder llegar andando. He dejado la bici y he llamado a la federación, así que me están esperando en el hospital para ver qué tengo, porque yo sigo igual, con el hombro, con el dolor en el hombro y sin mover el brazo. Así que vamos a ver cómo queda la cosa, a ver qué me dicen. Bueno, con estas pintas he terminado hoy sábado. Llevo ya medio día en pijama aquí en casa, ya haciendo reposo, porque como habréis visto antes, la salida de hoy ha durado 6 kilómetros. Ha durado 6 kilómetros porque a los 6 kilómetros he cogido una curva por fuera en un camino llano y había una valla eh, rota, oxidada, que tenía tierra encima, o sea, no se rompió ayer ni hace un mes, llevará años así. Y bueno, la he cogido por fuera, se ha enganchado la rueda de adelante en la valla metálica y yo he salido por el aire. Con la mala pata de que he caído con el hombro. Supongo que habré dado con la cabeza, pero he caído con el hombro. Y según me han diagnosticado esta mañana en el hospital, fractura de clavícula. Entonces, por ahora, el lunes tengo que ir a ver a que me vea el médico de la federación. Suerte de estar federado. Y a ver qué me dicen. Por ahora, en principio, mínimo 2 meses. 2 meses que no se va a hacer nada, porque me va a tocar descansar. Así que esto es lo que me espera estos 2 meses. Ya dije el domingo pasado que intentaría mostrar todo lo que iba sucediendo, tanto lo bueno como lo malo. Pues bueno, esto creo que es una de las cosas malas que nos pueden pasar a todos. Y así que aquí tenéis la lesión y ya iréis viendo cómo voy intentando recuperarme. La sensación que tengo pues es un poco de impotencia, porque no me he caído por culpa mía, porque era una curva por un camino llano sin piedras, era de tierra, pero no tenía nada para caerse. Pero estaba la valla, que me parece vergonzoso que los pueblos, porque además ha sido dentro del pueblo prácticamente, a 100 metros hay casas, que mantengan los caminos de esta manera, porque me parece que es un peligro para todo el que pasa por ahí y que es algo que le puede pasar a cualquiera que pase por ese camino. Así que me parece vergonzoso que nadie, ni policía local, ni servicios de mantenimiento del pueblo, nadie haya dicho nada o lo hayan visto. Porque esto lo que a mí me supone es que por ahora voy a estar mínimo 2 meses que no voy a poder coger el coche, que no puedo levantar el brazo, no lo puedo mover porque no tengo fuerza, me duele. O sea, no voy a poder hacer vida normal por culpa de algo que está en malas condiciones, externo a mí. Pero otra cosa es que yo me tire por una trialera, me caiga, me rompa la clavícula. Bueno, es culpa mía, son consecuencias de mis actos. Pero esto es por culpa externa a mí, que es lo que da verdadera impotencia. También, como mínimo recuperación voy a tener 2 meses. Justo estamos a 2 meses de la Volcat, así que la Volcat por ahora se ha ido por el aire. Vega Negra, que quedan 4 meses, ya veremos, porque si puedo recuperarme 2 meses, un mes, mes y medio antes, pues sí que intentaría ir. Pero bueno, esto son cosas que pueden suceder. Ya la mayoría de profesionales van con la clavícula rota, pues bueno,
ya en algo me voy a parecer a ellos, pero esto es lo que hay y una verdadera lástima. Pero bueno, ya os iré contando cómo va evolucionando la historia.